Muy buenos días. La magna y victoriosa presencia de Dios Yo Soy en mi corazón reconoce, bendice y saluda a la victoriosa presencia anclada en sus corazones. Yo estoy aceptando igualmente. Bueno, muchas gracias, bienvenidos este día sábado 30 de enero en este espacio El amor sigue siendo el camino, desde la sede del grupo Pablo el Veneciano de la ciudad de La Plata. Mi nombre es Esteban Derito y estamos nuevamente compartiendo parte de la enseñanza del amado Maestro Ascendido del Moria, que la clase pasada estuvimos ahí introduciéndonos en lo que es esto de la obediencia a la presencia Yo Soy. Y la verdad es que yo tenía pensado cambiar de tema, pero nuevamente vamos a continuarlo porque lo que plantea el amado Maestro Ascendido del Moria no lo podemos perder de vista para lo que es el servicio impersonal, que es el tema del próximo sábado, si es que va a ser el tema. Estimo que va a ser así, no quiero dar la certeza, pero es importante que vayamos como paso a paso, entendiendo lo que era la voluntad de Dios, sabiendo cuáles eran las obstrucciones, la importancia de la pureza y la fuerza de la luz, en tanto y en cuanto queramos manifestar a la presencia Yo Soy anclada en nuestro corazón. Entonces vamos caminando y transitando esta enseñanza, nadie nos corre, así que disfrutémosla. Una cosa que es importante, esta clase es grabada, así que en esta oportunidad no está el chat disponible. No obstante, pueden hacer dos perdón, acá estamos ajustando algunos detalles. Pueden tener dos vías para comunicarse cualquier inquietud que tengan. Una, mi mail personal, estebanderito@gmail.com, y si no, también pueden aprovechar el espacio de YouTube y escribir su comentario. Si les gusta la clase, poner un me gusta. Si es la primera vez que la escuchan, bueno, verla, y llegado el momento, si les interesa lo que este espacio ofrecen, se pueden suscribir. Están todas las posibilidades abiertas a todas sus inquietudes. Así que, ¿qué? Que hay una posibilidad de habilitar el chat para el próximo sábado, o sea, para el momento en que la clase está siendo transmitida. Así que vamos a hacer la prueba. Bueno, Que escriban y van a encontrar respuesta inmediata a sus comentarios durante la clase. Bueno, es un experimento, vamos a ver cómo es esta cuestión. Y hay una forma de ponerla como estreno y de esa forma se habilita el chat. Bueno, es otro tema, que lo importante es que en caso de que, si ustedes están ahora escuchando la clase y quieren enviar algún comentario, háganlo. ¿Qué va a pasar? No sé, vamos a experimentarlo. Seguramente yo no les voy a responder porque esto está en diferido, pero sí a través del chat quizás puedan recibir alguna respuesta. Shekinah. Ay, bueno, yo estoy aceptando, gracias, y que se pueda irradiar muchísima luz y que en realidad sean todas las clases un foco irradiador de entusiasmo para que todos puedan realizar la voluntad de Dios en sus corazones. Bueno, sin más preámbulo, para poder ingresar a este tema o continuar con este tema, vamos a hacer una pequeña visualización en la cual podamos centrarnos en lo que la voluntad de Dios es. Para eso les voy a pedir que cierren sus ojos, que lleven la atención a su corazón. Inhalen y exhalen, permitiendo que todas las tensiones fluyan. Inhalen y exhalen y sintonícense con la acción vibratoria de la llama triple en su corazón.
el anclaje de la magna presencia yo soy en cada uno. Y con el pleno poder y autoridad de la magna presencia de Dios yo soy, y en el nombre de Jesucristo ascendido, pronuncio el fiat y decreto del poderoso Maestro ascendido el Moria. La voluntad de Dios es el bien. La voluntad de Dios es luz. La voluntad de Dios es felicidad. La voluntad de Dios es paz. La voluntad de Dios es pureza. La voluntad de Dios es equilibrio. La voluntad de Dios es bondad. Y aceptando la voluntad de Dios anclada en nuestro corazón, elevamos nuestra gratitud a la magna y todopoderosa presencia de Dios y al amado Maestro ascendido el Moria por traernos esta enseñanza y sembrar semillas de conciencia maestra ascendida para que podamos nosotros realizar la divinidad y alcanzar la victoria de la ascensión. Y tomando una respiración profunda, inhalamos, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bueno, continuamos con la enseñanza del amado Maestro Ascendido del Moria, que se encuentra en el Diario del Puente a la Libertad, el Moria, en la página 75, y el título es Obediencia a la presencia yo soy. Y lo que habíamos visto en la clase pasada, la clave a la liberación. Liberación de la divinidad en cada uno de nosotros y la liberación de toda aflicción. ¿Cuál es la clave que nos recordaba el amado Maestro Ascendido del Moria? La obediencia jubilosa. Una característica que tiene la obediencia jubilosa, que va muy ligada a la obediencia iluminada, es obedecer al plan divino, obedecer al propósito por el cual hemos encarnado y que nos hemos olvidado. Entonces, claro, eso es lo que ocurre. Al haber olvidado nuestro propósito, nosotros nos encontramos como ciegos dando vueltas y haciendo cosas al tanteo. Algo de esto hablaba la amada Lady Kuan Yin en los 8 días de oración en los que hemos transitado en el mes de diciembre del año pasado. Entonces lo que ocurre es que cometemos errores. Pero para liberarnos de cometer errores, el requerimiento es la obediencia a la presencia yo soy. Y es una obediencia jubilosa. Y para que esa obediencia jubilosa se dé, requiere, nos decía el Maestro Ascendido el Moria, de 2 requisitos. Por un lado, escuchar a la presencia yo soy y aceptar sus directrices. Y por el otro lado, nos hablaba de las indicaciones e instrucción que nos da la Gran Hermandad Blanca. Y que eso lo ha hecho plasmado a través de la enseñanza de los amados Maestros Ascendidos que fueron descargadas a través de Guy Ballard y Geraldine Innocenti en la actividad del Yo Soy con Guy Ballard y el Puente a la Libertad con Geraldine Innocenti. Entonces, a través de toda esa instrucción, nosotros tenemos suficientes herramientas para iniciar el camino a la reconexión con la presencia yo soy y poder transitar la experiencia de la obediencia jubilosa.
Obediencia jubilosa, ¿por qué? Porque cuando yo empiezo a escuchar la presencia yo soy, en este ejercicio que propicia esta enseñanza, que es la de escuchar a la presencia y realizar sus indicaciones, nosotros empezamos a conectarnos con lo verdadero en cada uno de nosotros. Y cuando obtenemos el resultado que viene desde la presencia yo soy, lo que ocurre es que uno tiende a dejar de lado las indicaciones del ser externo, de la personalidad, que siempre es limitante, que quiere tener la razón, por escuchar al corazón. Y entonces, como decía el gran director divino en los 8 días de oración, empezar a realizar los deseos del corazón. Cuando uno empieza a llevar adelante esos deseos del corazón, cada deseo del corazón que lo hace un hecho y lo concreta, es el indicativo y además lo que propicia el incremento de la fe en el poder de Dios a través de nosotros. Entonces empieza el proceso de liberación. Primero de liberación de la aflicción. Porque cuando uno aplica la luz en una condición humana, en una situación o circunstancia humana, lo que ocurre es que se va a disipar. Porque una creación humana es ilusión y la luz es la verdad. Entonces, cuando uno puede empezar a esto que puede sonar como un eslogan, empieza a ponerlo en práctica y a obtener resultados, ahora voy a hablar por mí, no voy a hablar por todos. Yo me pregunté, ¿y si yo puedo lograr esto? ¿Qué más se puede conseguir? Y entonces uno empieza a hacer ese ejercicio práctico de la presencia yo soy en los primeros momentos. Luego, cuando uno empieza a seguir las directrices de la Gran Hermandad Blanca, tener una mayor comprensión ya del propósito del servicio impersonal a la vida, uno se empieza a involucrar con las peticiones que hace la Gran Hermandad Blanca, peticiones para que la humanidad pueda acompañar sirviendo a la vida. Entonces, en la medida que uno se empieza a involucrar, empieza también a obtener resultados. Y empieza a ver cómo esa misma luz que a uno lo sacó de un obstáculo, además puede sacar a otros. Sí. Sí, que estabas hablando de colaborar con los empeños de la Gran Hermandad Blanca y sus peticiones y su labor. Y eso no es porque sí, o sea, eso no es porque, bueno, ahora hace tanto tiempo que estoy y me tengo que involucrar porque es un paso del sendero. No, eso es algo que se va dando naturalmente e incluso como una necesidad interna del corazón. Y se da justamente al involucrarse uno y al tener un mayor conocimiento de la enseñanza, pero no conocimiento intelectual solamente, sino de involucrarse, de comprobar, de practicar y de ver cómo va funcionando la enseñanza en la vida de uno. Y cuando uno comienza a conocer a los maestros ascendidos, uno se involucra porque los conoce más cada vez y comienza a amar a estos seres producto del servicio que ellos prestan y de las cualidades divinas que irradian. O sea que no es porque sí. Y eso es algo que cada uno, entiendo, necesitará llegar a ese punto. Pero no como una cuestión obligada, no como un requisito obligatorio, sino como algo natural que se va dando producto justamente del involucrarse y de empezar a conocer cada vez más a la presencia yo soy desde la aplicación, desde la comprobación. De ahí que se da un desarrollo de conciencia y de amor en el corazón.
Y esas cosas se empiezan a dar desde lo pequeño. Entonces, cuando uno entra en la enseñanza y empieza internamente a tener una mayor comprensión, de repente algo que los maestros ascendidos dicen de hacer un ejercicio rítmico, por ejemplo, yo no sé si se es tan consciente, pero acá ocurre en este grupo, como en el resto de los grupos, que de repente la gente empieza a asistir rítmicamente a la clase del instructor que elige. Y vienen. Y acá nadie va a buscar a nadie. Acá, el día de la clase, se abre el YouTube y en virtud a las características que tenemos nosotros espaciales y demás, y la cantidad de gente que somos, pueden concurrir a la sede del grupo. Entonces, fíjense ustedes cómo, y vienen solos, y con un montón de conflictos como tenemos todos en nuestras experiencias diarias. Y sin embargo, concurren. Eso, para mí, es lo que el amado Maestro Ascendido El Moria dice cuando dice: cada indicación e instrucción que alguna vez venga desde su propia presencia yo soy, o de cualquiera de los miembros de la Gran Hermandad Blanca, los liberará de aplicarse conscientemente de las causas y núcleos de las zozobras que limitan y atan al ser externo. Yo, ante el ejemplo que estoy planteando de la concurrencia a una clase, tanto por YouTube o presencial a un grupo, yo veo ahí el escuchar a la presencia yo soy y seguir ese deseo del corazón. Y entender o comprender la importancia de la presencia de cada uno en una actividad tanto como una clase o como un ceremonial. Entonces, yo entiendo a eso como un llamado del corazón y una obediencia jubilosa a ese corazón. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Empieza a pasar que se da la liberación. Porque entonces uno empieza a tener la certeza en la presencia yo soy, y cuando aparecen limitaciones de las características que sean, uno empieza a hacer el llamado para que la perfección se manifieste. Y si no se da en una clase o en un ceremonial, se da en el próximo. Y si no, en el otro. Pero tarde o temprano, la manifestación de liberación se va a dar. Y entonces, la causa y núcleo de la zozobra empieza a ser disipada, porque desde el momento, como dice el Maestro Ascendido Serapis Bey, si nosotros ponemos la atención en la presencia yo soy, a partir de ese momento se da el proceso de ascensión. Y a partir de que nosotros ponemos la atención en la presencia yo soy es el fuego sagrado, empieza el proceso de purificación. Entonces, fíjense cómo ese deseo del corazón, que es estar presente en una clase, ser partícipe en un ceremonial, querer un libro y poner ese deseo en la presencia yo soy, que eso se va a manifestar, abre las puertas para que eso se manifieste y se concrete. Y esto que estoy diciendo, si no me creen, compruébenlo. Es menester que lo hagan. Y hay muchos ya acá dentro de este grupo y de otros grupos que lo han comprobado. Pero fíjense que yo lo entiendo como estas pequeñas cosas que nos llevan a la obediencia jubilosa, a la presencia yo soy. Entonces, cuando uno empieza con esas cosas chiquititas, de repente, cuando viene una petición como la de los amados maestros ascendidos, donde dicen, por ejemplo, una de las peticiones, el asistir a la amada Madre María, Madre de Jesús, a través de las aplicaciones del fuego violeta y ofreciéndole el cuerpo causal, el aspecto del fuego violeta del cuerpo causal, para la redención de la energía de los que han estado en la empalizada. O sea, estamos hablando de gente que la rebelión ha sido su estandarte y que de encarnar deberían encarnar en cuerpos
tullidos a través de ese servicio voluntario y a través de la aplicación del fuego violeta y el ofrecimiento a la amada Madre María. Hoy estoy trabado, perdón. Llama Violeta con lo que acabo de decir. No estoy nada trabado. El ofrecimiento a la bendita Madre María lo que va a propiciar es que estas almas puedan encarnar en cuerpos perfectos, en cuerpos sanos, con su cerebro para recibir las indicaciones de la presencia yo soy, del santo ser crístico. Y todo lo que implica que en una familia nazca un niño con el cuerpo perfecto, con su conciencia perfecta. Entonces, hay avance, hay evolución. Entonces, uno cómo no se va a sumar a una petición de esas características. Entonces, ven, se empieza a dar internamente una palabra que es obediencia jubilosa y obediencia iluminada, que es menester para este sendero espiritual. Distinto a lo que nosotros tenemos como idea de lo que es obediencia, que es hacer caso. No. Hacer caso no. Hacer caso es para los niños, que tienen que aprender a hacer caso para no golpearse en la vida. Y para que cuando sean adultos no les vaya mal. Pero después del aprender a hacer caso y a seguir las instrucciones, lo que sigue es comprender por qué es menester seguir instrucciones. Y en ese camino de la comprensión, entonces uno se rinde a ir hacia adelante, obedientemente a un plan. Dice el amado Maestro Ascendido del Moria más adelante algo que es muy importante. El resto de las cosas, vean la clase anterior. Ahora vamos a ir avanzando de lo que quedó pendiente. Permítanme señalarles, amados chelas, que a ustedes se les requiere obedecer únicamente a su propio santo ser crístico, que es el anclaje de su propia amada presencia yo soy dentro de sus corazones palpitantes, y a la hueste ascendida de luz, que se ha hecho una con la perfección de su propia presencia, a fin de poder autoliberarse de los resultados manifestados de las semillas de desobediencia, las cuales ustedes han sembrado en el pasado. Entonces, ahí, esto es una cosa importante que recuerdo que lo trajo Matías la clase anterior. La obediencia es al santo ser crístico, en el corazón. ¿Por qué? Porque el santo ser crístico es quien tiene el plan divino. Y al tener el plan divino y ser uno con Dios, está unido con el plan divino de todos nuestros pares. Entonces, cuando nos sumamos a servir a la Gran Hermandad Blanca y hablamos de una actividad que lleva adelante un campo de fuerza, un grupo espiritual, la obediencia, si bien es menester porque hay una jerarquía dentro de un grupo y de esa jerarquía es importante aprender a respetarla y seguirla, y además cuando hay una disidencia, hay dos caminos importantes. El que destaca el amado Maestro Ascendido Kuzumi es: alíñense con el instructor, con el guía, con el líder del grupo. O sea, es menester que cada uno haga un proceso de autopurificación para poder llegar entonces a este paso que para mí es muy importante. El primer paso, el de autopurificarse, es para sacar la rebelión. Porque generalmente uno antepone su personalidad ante la directriz del director. Pero como el director es un ser humano, entonces ahí viene la cuestión. Primero, sacar esa cosa interna que uno tiene que hace que esté fuera de sintonía con el director del grupo o el instructor, ¿sí?
del grupo. Y en segundo punto, cuando uno ya se sacó esa bronca interna, tengo que hablar con vos. Necesito hablar con vos, necesito comprender esto que estás planteando. Y de esa forma empieza el proceso de unificación de conciencia. Y eso es importante para también llegar a la conciencia de quien representa la cabeza de un grupo, de una clase, para poder llegar a la conciencia del instructor, que es el guía, que es el que va a dar las instrucciones, para que cada uno pueda tener herramientas de autoaplicación y de autoliberación. El instructor no libera, lo único que hace es decir, bueno, mirá, percibo tal cuestión y creo que necesitas ir por esta vía. ¿Cuándo se hace eso? Después de haber preguntado, ¿y invocaste a la presencia? ¿Qué te dijo la presencia? Entonces, uno va haciendo una labor y todos vamos aprendiendo la conciencia grupal que está unificada siguiendo, hablo de la conciencia grupal maestra ascendida, pues ya no es grupo, son uno con la presencia yo soy, con el plan divino. Entonces, nosotros lo que estamos aprendiendo es hacer eso, hacernos uno con la presencia yo soy. Y para hacer eso necesitamos aprender a obedecer jubilosamente a esas directrices que nos van a autoliberar. En ese aprendizaje lo que restablecemos es la conexión con la presencia yo soy a través del santo ser crístico. ¿Lo ven? Eso es sumamente importante, que este ejercicio lo llevemos adelante. Uno, estando solo, viviendo solo, haciendo las cosas solos, es muy difícil que se pueda entrar a la conciencia de unidad, unicidad y armonía que se requiere para la descarga más que ordinaria de la vida de la presencia yo soy. Esto es importante caer en la cuenta, ¿sí? Porque la separatividad es la que nos tiene en el estado en el que nos encontramos ahora. Entonces es importante considerar todos estos aspectos. Porque será la obediencia jubilosa la que podrá permitir a través de nosotros la liberación. No solo de la zozobra, sino lo más importante de todo esto, la vertida de la presencia yo soy a través de nosotros sin ningún tipo de calificación y con un poder contenido que, como hacía el amado Maestro Ascendido Jesucristo, decía, paz, aquíétate, y se detenía una tempestad. Esta desobediencia a Dios es una rendición individual del ser externo a esa presencia yo soy divina, así como también una aceptación de y amorosa cooperación con las indicaciones emanadas de dicha presencia de parte de la mente externa. O sea, la obediencia a Dios es rendir al yo tengo razón, las cosas son como yo digo, como yo las veo. Primer paso a rendirnos a eso. Es, yo hago la invocación y me abro y me relajo y entro en una quietud para percibir las indicaciones desde la presencia yo soy en nuestro corazón. Pero no queda solo en eso. Fíjense la importancia de la aceptación de
aceptación y amorosa cooperación con las indicaciones emanadas de dicha presencia por parte de la mente externa. O sea, yo me siento, me aquieto, trato de estar lo más armonizado y en el mayor silencio posible y digo, magna presencia yo soy, ¿cuál es la actitud correcta y actividad que debo asumir para resolver este problema? Una vez, 2 veces, tantas veces sea necesaria hasta que de repente llegue la respuesta para esa solución. Llega la respuesta y cuando llega la respuesta requiere la aceptación de esa respuesta y la amorosa cooperación. ¿Qué quiere decirnos con eso? Que la personalidad no empiece, no, esto no puede ser así, no, yo hacer esto, yo no lo hago. O me da tanta vergüenza hacer esto y esto es lo que tengo que hacer, pero me da vergüenza lo que van a decir los demás, pero me da resquemor o lo que fuera. Y muchas veces uno le va poniendo las barreras de la personalidad a ese soplo y al final termina uno optando por hacer algo completamente contrario de cuál es la directiva. Y uno va perdiendo así las oportunidades y la expansión de la luz y la liberación de la que está hablando el Maestro Ascendido El Moria. ¿Y qué es lo que ocurre? Que empieza el proceso de amargarse. ¿Por qué? Porque lo que siente es que no hizo lo que quería, producto de la sugestión externa, de la cabeza que viene y dice eso no, porque sí, porque no. Y entonces, en la amargura, mire, el enojo y la ira son las manifestaciones claras de la personalidad. Entonces, uno transita la vida amargado, triste o enojado. Entonces es muy difícil que en ese contexto se pueda dar la liberación que estamos anhelando. Entonces por eso es que para poder llevar a cabo esa aceptación y cooperación es fundamental que escuchemos un deseo en el corazón y querramos llevarlo hacia adelante y nos zambullamos en ese deseo, en ese proyecto, en ese empeño constructivo. Entonces, ¿qué es lo interesante? Me da vergüenza. Bueno, está la invocación a la presencia yo soy para que asuma el mando de la personalidad. Pero además está el uso del fuego violeta para transmutar la causa y núcleo de eso que impide que yo realice mi deseo. O sea, las tenemos todas a favor, gente. Todas a favor. No perdamos la oportunidad. Sin importar el tiempo que nos lleve concretar ese proyecto, ese empeño, ese deseo del corazón, sin importar el tiempo, aprovechemos la oportunidad para ir hacia adelante tras ese propósito, constantemente haciendo el llamado y aplicando las distintas disciplinas que dan los maestros ascendidos, que son la Gran Hermandad Blanca, con el propósito de llevar a cabo la concretización de ese deseo y de poder obtener un resultado que nos llene de felicidad. ¿Sí? Eso es algo que es impagable, no tiene precio. Eso se lo puedo decir por experiencia personal en el momento que decidí conformar el grupo Pablo el Veneciano. Eso fue un deseo del corazón y con el tiempo ha cambiado muchísimo, ha crecido mucho, ha habido muchos cambios de conciencia, muchas oportunidades de aprendizaje. También hubo muchos dolores de cabeza, no les voy a decir que no, pero hoy es
llevar a cabo este empeño con todos los que ponen su vida, con Matías, con su clase, quienes concurren y vienen y participan y cooperan y asisten para que esto salga adelante, no tiene precio, no se puede traducir, y lo más gracioso es que esto no se cobra. O sea, y la gente que ha venido y ha conocido este espacio, o que nos escucha cuando hablamos y contamos con Matías qué es lo que hacemos, pero no cobran por eso. Pero en ese lugar ustedes pueden hacer un salón de fiesta y podrían cobrar y todos los meses y tener una situación económica fantástica. No. Podrían dar clases de arte, podrían hacer un centro cultural. No. Porque ahí lo que estaríamos haciendo es desvirtuar el deseo del corazón. Y entonces, a partir de ese momento, lo que nosotros estamos haciendo es nuevamente ir contra nosotros mismos, contra nuestro proceso de autoliberación y de poder seguir aprendiendo y conectándonos con quien verdaderamente somos y poder llevar a cabo ese deseo y esa realización de aquello que aún no lo hemos visto en su plenitud, porque no somos la manifestación del Santo Ser Crístico, pero ya sabemos por dónde vamos, cuál es su manifestación y a dónde podemos llegar a alcanzar. Sí. Me hiciste recordar una anécdota que escuché, que han contado sobre Teresa de Calcuta, que hay una mujer, no recuerdo si era actriz o trabajaba en una cadena de televisión, y ella le dice, viéndola alimentando a los niños desnutridos de África, la mujer, creo que era norteamericana o inglesa, le dice, yo no podría hacer esto ni por $1.000.000. Y Teresa de Calcuta le responde, yo tampoco. Qué hermoso. Shekina. Que podrías hacer cualquier cosa. De lo que dijiste antes. No te escuché muy bien, pero podrías hacer cualquier cosa acá. En realidad, podemos hacer cualquier cosa. Eso significa que no tenemos límites para hacer cosas en tanto y en cuanto aprendamos a obedecer jubilosamente, o sea, con felicidad, a la presencia yo soy en el corazón. Por eso es necesario aprender a hacer caso. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder avanzar aprendiendo mayor conocimiento y muchas más cosas, y en tanto y en cuanto no aprendemos a hacer caso, que es el primer paso, lo que nos ocurre es que sufrimos. Como que casi me pegas con el cinto. Como por ejemplo, cuando de repente a un chico le dicen no te acerques a un perro, no toques a un perro, y los chicos van y tocan a los perros. ¿Y qué pasa? ¡Cállate! Bueno, por ejemplo. Así que bueno. Pero a mí casi. Bueno, pero no pasó nada. Seguimos. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una rendición? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una rendición a la presencia yo soy? ¿Qué es lo que ocurre cuando yo ante esa rendición además coopero jubilosamente por llevar adelante esos deseos internos, esas directrices, o tomo las directrices de la Gran Hermandad Blanca en función a las solicitudes y peticiones que nos hacen? Dice el Maestro Ascendido del Moria, esto acarrea una tremenda descarga al individuo y, a través de dicha persona, permite que la presencia yo soy comience a exteriorizar el plan divino del individuo en cuestión. ¿Lo ven? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de permitir
la realización del plan divino a través de cada uno de nosotros. La aceptación y la cooperación de las directrices de la presencia yo soy en cada uno de nosotros permite una tremenda descarga, esa descarga que nos faculta a ir hacia adelante, nos posibilita avanzar en cada empeño y que al ser desde lo interno está en consonancia con el plan divino para todo el planeta. Entonces estamos adelantando y permitiendo el avance de la nueva era de la liberación, empezando por nosotros con la autoliberación. Es importantísimo caer en la cuenta de por qué se requiere esta obediencia jubilosa a la presencia yo soy. Porque es volver a sintonizarnos con nosotros mismos. Y además de sintonizarnos con nosotros mismos, empezar a realizar aquello que nosotros hemos pactado venir a realizar. Claro, con el velo del Maya, el olvido en nuestra encarnación y demás, requerimos de la utilización del fuego sagrado para poder purificar todo eso. Pero para ello nos trae la disciplina de los amados maestros ascendidos que nos asisten a que con la práctica podamos adentrarnos a esta conciencia, tener una mayor comprensión y de ese modo ser más obediente a el llamado interno. Sí, Jackie. Bueno, yo no me acuerdo. Bueno, cuando te acuerdes, me decís. Entonces, avanzamos. Ahora el amado Maestro Ascendido del Moria nos dice: como Chohan del primer rayo, es natural que pueda escudriñar el aura de todos los chelas. Así que él nos mira, observa, escudriña y ve con qué material está trabajando. Aún entre los chelas más diligentes, a menudo los veo estremecerse ante la idea de obedecer a la ley del amor. Y quizás a mí me llamó mucho la atención esto, que hasta los chelas más diligentes, los más comprometidos, se estremecen a la idea de obedecer a la ley de amor. Tal es así que hace varios años, en el año 2015, se dictó en este grupo un seminario que se llamaba el Seminario del Miedo. Y era muy loco caer en la cuenta que dos cosas así como muy importantes que aparecieron era que la gente le tenía miedo a la libertad y miedo a amar. Entonces, todas esas cosas están metidas dentro de nuestro aura. De ahí es que es tan importante que todos podamos hacer la tarea de purificación de nuestra alma. ¿Para qué? Para que podamos todos aprovechar la oportunidad de obedecer a la ley de amor. La ley de amor, Shekinah, yo ya te vi, por favor, ya te voy a dar espacio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La importancia de la obediencia a la ley del amor es lo que nos abre a la actividad de Dios, ¿sí? Porque amor no son besitos y abrazos, amor es la actividad de Dios, es acción. Por eso que quien tiene miedo queda anulado. Y el miedo es lo opuesto al amor. De allí que es tan importante que nos podamos adentrar al amor. ¿Para qué? Para poder llevar adelante este plan divino. No son cosas así
azarosas, no es algo que no tiene importancia. Esto es vital para cada uno de nosotros y es importantísimo que no lo perdamos de vista. Sí. ¿Qué te decía vos? Decime a mí. Bueno, eso ya está. Seguimos. Yo me quedo pensando en lo que es el estremecimiento a la ley del amor. Perdón que de repente me haya colgado con esto, ¿no? Pero es importante porque el amor lo es todo y es la vía de la realización de la voluntad de Dios. Fíjense la definición que el amado Maestro Ascendido El Moria va a dar. Después de todo, obediencia a Dios no es más que cooperación amorosa con el bien. O sea, todo aquel que aspira a que el bien se manifieste en su vida, ¿qué se requiere? Cooperación amorosa con ese bien que generalmente es para uno y termina beneficiando al resto. Entonces, ¿qué es obediencia? La cooperación amorosa con el bien. Y pensar que esta palabra estremece y pensar que esta palabra hace encabritar, utilizando las palabras del Maestro Ascendido del Moria, a más de uno. Qué lejos que estamos de la verdad. ¿Se dieron cuenta cómo hay que reaprender todo bajo la conciencia maestra ascendida? Por supuesto, y por eso es que es importante que todos estudiemos esta enseñanza. Permítanme señalar que tal obediencia es enteramente una actividad autoconsciente y voluntaria a la cual entra el chela, mediante y a través de la cual aprender a lograr maestría sobre las energías de sus vehículos emocional, mental, etérico y físico. O sea, esta obediencia es una actividad autoconsciente y voluntaria que nos lleva a ser maestros de nuestras circunstancias, a poder ser maestros de nuestros vehículos, de poder, cuando viene un descontrol emocional, poder aprender a aquietarlo. ¿Y qué nos lleva a eso? Nos lleva a que podamos permitir esa vertida que nos hablaba el Maestro Ascendido del Moria, esa vertida de luz que permite la exteriorización del plan divino. La presentación de la idea de la necesidad de obedecer nunca constituye intento de entrometerse en el libre albedrío de la corriente de vida. Y nosotros, la Hermandad de la Santa Voluntad de Dios, siempre esperamos cortésmente la invitación consciente de toda corriente de vida que desee en su interior dar esta obediencia. O sea, que jamás van a entrometerse con nuestro libre albedrío. Cada oportunidad para llevar a cabo la asistencia con la voluntad de Dios va a venir de parte de nuestra invitación. ¿Vos podrías ir para atrás, Shekinah? ¿Para allá? Gracias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En tanto y en cuanto nosotros querramos tener la asistencia de los maestros ascendidos, primero es menester que determinemos desear realizar nuestro plan divino. Y en segunda instancia, empezar a invocar a los amados maestros ascendidos para que nos den la asistencia. Los requisitos
para poder llevar a cabo nuestro plan divino, la realización de nuestro ser, son sugerencias, no son obligadas. ¿Sí? Esto tiene que ser algo muy meditado por cada uno y decir, yo elijo realizar la voluntad de Dios en forma voluntaria. Asumo las disciplinas para expandir la llama en mi corazón porque yo lo quiero, porque determino ir atrás de un propósito. Entonces, si nosotros tomamos la decisión y hacemos la invitación a los seres ascendidos, dice el Maestro Ascendido El Moria, es así como entonces podemos asistir a dicha persona. Shekinah, por favor, al asiento. Recuerden, nosotros nunca nos entrometemos, solo venimos producto de la invitación que nos hacen. Bien. Yo quería compartir esto porque es importante caer en la cuenta que la obediencia a la presencia yo soy es una obediencia jubilosa, no es obligada. Nosotros no podemos llevar ni las directrices de los maestros ascendidos, ni las directrices de lo interno en forma obligada. No pueden, por imposición, venir a decirnos qué es lo que nosotros tenemos que hacer, porque los maestros ascendidos están a través de la ley, se mueven a través de la ley del amor y de la armonía. Y la imposición produce inarmonía y no es amorosa. Entonces, caigamos en la cuenta, nosotros no tenemos que hacer nada. Nadie nos puede imponer qué es lo que nosotros requerimos hacer para manifestar la perfección. Cada uno de nosotros, en la conexión con el Santo Ser Crístico, debe ser obediente a las directrices de nuestro corazón, de la presencia yo soy en cada uno de nosotros. Y por otra parte, si nos queremos sumar a la expansión de la luz del mundo, entonces seguir las directrices de los amados maestros ascendidos para llevar a cabo los empeños constructivos. Y entonces, para que los maestros ascendidos puedan asistirnos y nos den ese apoyo, esa energía más que ordinaria que se requiere para llevar a cabo cada propósito, cada empeño espiritual, entonces se requiere de parte de nosotros la invitación. La invitación a los amados maestros ascendidos y por sobre todas las cosas a la presencia yo soy anclada en nuestro corazón. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias por su presencia en esta clase. Cualquier cosa, la clase terminó, cualquier inquietud nos escriben estebandelito@gmail.com y vamos a hacer esta experiencia que planteaba Matías. Así que los espero el próximo sábado, en la semana que viene, por este mismo canal, a esta misma hora, sábado 10:30, en este mismo espacio. El amor sigue siendo el camino. Muchísimas gracias y Dios les bendice.